La vida secreta de las plantas. Fueron y siguen siendo muchos los pueblos que consideran un pecado monumental el cortar un árbol sin permiso o dañar plantas sin motivo alguno. La razón de esto es porque dichos pueblos consideran a la tierra en su globalidad como un ser vivo y cualquier agresión contra alguno de sus elementos es agredir a ella misma. Los monjes budistas decían, por ejemplo, dicen que romper una sola rama de un árbol es como romperle el brazo a una persona inocente. Antiguas leyendas germánicas castigaban brutalmente a quien se atreviera a cortar parte de la corteza de un árbol. Al culpable se le cortaba el ombligo y se lo clavaba en la parte del árbol que había sido dañada. Luego le obligaban a dar vueltas alrededor del tronco de manera que sus intestinos quedasen enrollados en el árbol. La intención del castigo era clara, sustituir la corteza muerta por algo vivo, en este caso las entrañas del agresor. Muchos indígenas norteamericanos, como los Hidatsa, los iroqueses y los Ojibwas, aseguran oír gritos de indignación por parte de los árboles cuando son talados o quemados, algo que es leído con frecuencia también en antiguos libros chinos. Los iroqueses afirman a su vez que muchas de las desgracias de sus pueblos fueron causadas por la desconsideración moderna de los derechos de los árboles. Entre los africanos, los guanicas creen que cada árbol, y en especial el coco, tiene un espíritu, y que la destrucción de un cocotero equivale a un matricidio, pues el árbol da vida y alimento, al igual que una madre. Los bosonga, por su parte, consultan con el curandero de la tribu antes de cortar el árbol. Si éste da su aprobación, tan pronto como el talador da el primer hachazo, aplica su boca al corte y chupa algo de la savia. De este modo, crea fraternidad con el árbol, al igual que la hermandad entre dos hombres, cuando hacen un pacto de sangre, lo cual le permite disponer del árbol. En lugares como Corea y Australia se cree que los espíritus de los muertos habitan en los árboles, por lo cual se les habla con mucha reverencia y se les cuida de ser cortados o quemados. Los filipinos también creen lo mismo y al escuchar el rumor del viento entre las hojas aseguran que es la voz de sus antepasados fallecidos cuando pasan cerca de uno de estos árboles. Se inclinan y piden perdón. ¡Árbol, perdona por todo lo que te hemos hecho! ¡Oh, árbol, perdona, árbol, perdona! Al espíritu por alterar su reposo y su soledad. Estas coincidencias en el tratamiento respetuoso hacia los árboles y escondido dentro de nuestros mudos compañeros. Ya Aristóteles había afirmado que las plantas poseen alma aunque no sensibilidad, y esta idea se mantuvo hasta el siglo XVIII cuando Carl von Linneo, el abuelo de la botánica moderna, afirmó que la única diferencia entre las plantas y los animales era que no poseían movilidad. En el siglo XIX, Carlos Darwin, creador de la teoría del origen de las especies, refutó la creencia de Linneo, demostrando que las plantas poseían movimientos menores e independientes en ramitas delgadas y zarcillos, pero que este movimiento se realizaba cuando la proporcionaba a la planta algún tipo de beneficio. A comienzos del siglo XX, el biólogo vienes Raoul francés escandalizó a sus colegas con la audaz idea de que las plantas se movían tanto como los animales, solo que a una velocidad infinitamente menor. En su teoría, francés demostró los movimientos de las raíces hacia el interior de la tierra, el movimiento circular de capullos y vástagos, las exploraciones que realizan tallos y ramitas en torno suyo y hasta cierta inclinación de las hojas y las flores cuando se estremecen por algún cambio brusco a su alrededor. Sus múltiples investigaciones y observaciones, restringidas únicamente por las limitaciones técnicas de la época, lo llevaron a concluir que las plantas poseen todos los atributos de los seres vivientes, incluso una reacción de lo más violenta contra los abusos y el agradecimiento de lo más ferviente por los favores. Sus escritos fueron ignorados y considerados escandalosos, vacíos, sin sustentación científica y románticos. No fue sino hasta los años 60 que dichas teorías comenzaron a probarse por métodos más científicos. En 1966, Craig Buster de Nueva York, experto en detectores de mentiras, experimentó con plantas conectándoles un galvanómetro y un polígrafo. Realizó experimentos con más de 25 variedades de plantas y frutas como lechugas, cebollas, naranjas y bananas. Reacciones fuertes en forma de líneas agitadas, como el registro de un temblor de mediana intensidad.
Cuando se les cortaba una hoja, se les acercaba un fósforo o se les metía en agua caliente. En varios casos, el simple hecho de pensar lo que iba a hacerse con ellas producía en la planta una reacción violenta. En 1970, Marcel Vogel de California también logró resultados impresionantes al experimentar con electrodos y polígrafos conectados a varias plantas. Por ejemplo, sostenía conversaciones enfrente de la planta en observación con otra persona. Este le manifestó a Vogel que una planta de la misma variedad que él tenía en su casa era más bonita que la que estaba en el cuarto. La planta observada manifestó una reacción como muerta al ser herida tan cruelmente en sus sentimientos. También notó que reaccionaban de diversas maneras al sentarse un grupo de amigos a contar historias de terror. ¿Ya vieron El Exorcista? Sí. ¿Y vieron qué miedo da cuando el padre va a hacer el exorcismo? Ay, no, eso da miedo. Cuando se llegaba a las partes emocionantes, las plantas marcaban un estado de atención. Y al hablar de temas sexuales, la aguja registraba reacciones intensas. Utilizando un sistema más complicado de electrodos y polígrafos, Pierre Paul Sauvin de Nueva Jersey logró demostrar que las plantas responden a los estímulos de sus dueños, aún a distancias. Sauvin se retiraba durante días de su casa, pero mantenía contacto telefónico con las plantas, a las cuales les hablaba por medio de parlantes. Las plantas registraban reacciones de euforia al escuchar la voz de su protector. La discusión sobre si las plantas son capaces de pensar, sentir y condicionar sus reacciones sigue abierta. Hay científicos que afirman que todo esto no es más que un proceso químico normal que sustituye en plantas su carencia de sistema nervioso y cerebro. El zoólogo sudafricano Van Halen afirma, por ejemplo, que las plantas se comunican entre sí mediante sustancias químicas que solo son percibidas por ellas mismas. El etileno, el mismo compuesto químico que hace madurar y pudrir la fruta, es la sustancia que usan las acaicas, según Van Halen, para comunicarse y prevenirse cuando se acerca un animal hambriento, produciendo una sustancia venenosa, el tanino, que destroza el hígado de rumiantes como antílopes y jirafas. Ya las jirafas han aprendido a distinguir el veneno y comen solo las hojas que están muy separadas entre sí. Otros se empeñan en afirmar que las plantas gozan en sus células de una memoria genética que puede trabajar de manera conjunta o independiente. Por ejemplo, una hoja arrancada de un árbol tiene sensibilidad propia aunque esté separada del árbol y también puede sentir dolor. Aunque las plantas son consideradas como autómatas insensibles, lo cierto es que tienen capacidad para distinguir sonidos inaudibles al oído humano. Perciben longitudes de onda de color, como el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles para el ojo humano. También son sensibles a los rayos X y a la televisión de alta frecuencia. Las evidencias de los experimentos no confirman que las plantas son seres vivos, que respiran y se comunican, que tienen personalidad y atributos que aún nos resultan misteriosos. Si pensamos en las plantas como seres con personalidad, quizás también no nos sea más fácilmente. Abordar la ecología desde ese punto de vista nos ayudaría también a comprender que el ser humano es apenas parte de una compleja y misteriosa cadena de vida, en la cual se incluye todo lo creado. El ser humano no es dueño ni su dominador, sino un eslabón más y quizás la gran responsable. El guardián consiste de todo lo que lo rodea. Aunque su ignorancia empeña en destruir la naturaleza sin compasión alguna.